19. Wow. Bueno, menos 1 que soy yo, 18, ¿no? Bueno, estamos en los dos últimos temas del manejo del hormigón. Digamos que como todo, tiene un antes, un durante y un después. Si nos enfocamos en el durante, es el vaciado propiamente dicho, que se llama vaciado, ¿no? Pero en realidad es una serie de acciones que tienen por objeto meter el hormigón fresco dentro de su molde para que a futuro sea una zapata, sea una viga, sea un puente, sea una carretera, sea un edificio. Esa es la idea. Entonces, las actividades previas son la preparación de los materiales, la preparación de la mano de obra, la preparación de los equipos, la preparación de los medios y de la planificación de todo lo necesario para que cuando llegue el día de la actuación, del número del teatro, esté todo listo. Y esa es una responsabilidad del ingeniero. Es decir, que los días previos a un vaciado, toda la gente está muy ocupada. Y el más ocupado debería ser el ingeniero, porque es el que tiene que coordinar y dirigir todas las acciones para que se logre buenos resultados. Y entre las tareas que tienen que ver directamente con el trabajo, también hay otras que son indirectas, como por ejemplo su relación con los proveedores. Los materiales tienen que estar oportunamente en la cantidad y calidad necesarias. Y el ingeniero tiene que manejar esa relación que es externa a la obra. La relación con el propietario, ¿no? Porque tiene que justificar ante los propietarios que la obra está avanzando tal como se planeó y de que tal fecha se va a hacer el vaciado que comprende tales y tales cosas y tantos cubos de hormigón. Su relación con la fiscalización o supervisión para que todo esté aprobado correctamente para el día del vaciado y no se tengan inconvenientes, toda la gente lista para trabajar, para vaciar, la mezcladora ya funcionando y resulta que no está aprobada la armadura o que no está aprobado el agregado, no puede ser, ¿no? Entonces, toda esa relación, aparte de los vecinos, aparte de los cuidados, la seguridad en la obra, todo eso tiene que preverse con tiempo, anticiparse. El ingeniero tiene que estar 2 pasos más adelante de las circunstancias. Luego viene el vaciado propiamente dicho, que empieza cuando la mezcladora empieza a rodar, a girar. ¿Correcto? Ahí existen una serie de acciones. Introducir los agregados en la mezcladora. Obviamente, previamente tener una receta aprobada. Es proporcional al volumen del hormigón que vamos a vaciar, ¿no es cierto? Por eso hay mezcladoras chiquititas, medianas, más grandecitas y gigantes. ¿Ok? Todo está fríamente calculado, damos la orden, empieza. ¿Y cuál es la primera función del mezclado? Lograr un hormigón homogéneo, lograr un hormigón parejo, lograr un hormigón uniforme. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es en el menor tiempo posible. Se supone que ambas cosas están resueltas y coordinadas. Particularmente en el primer vaciado, esto no va a ser tan cierto, ¿no? Recién en la acción se va a comprobar y se va a hacer algunos ajustes probablemente, de manera que logremos cumplir con estos dos objetivos que son básicos.
Si logramos estos dos objetivos, entonces la mezcladora va a tener una producción determinada. Me refiero a tantos litros por cada mezclada y va a tardar cierta cantidad de minutos por cada mezclada. Por lo tanto, podemos prever cuántos cubos o cuántos litros se va a producir por hora. Y si tenemos que vaciar 20 cubos y producimos 1,5 cubo por hora, podemos estimar el tiempo que vamos a tardar siempre que se mantenga esa regularidad, lo que también es un objetivo importante. Y ojo, que ese hormigón que va a salir de la mezcladora tiene que atenderse en el mismo tiempo que la mezcladora prepare el nuevo hormigón. Vale decir que cuando la mezcladora termine un nuevo ciclo, la mezclada anterior ya tiene que estar en su lugar terminándose. Entonces, todo ese proceso significa que tenemos que tener los equipos, tenemos que tener la mano de obra y tenemos que tener los medios necesarios para que ese ciclo se cumpla regularmente y eficientemente. Me explico con un ejemplo fácil. Si, por ejemplo, cuando termina la mezcladora, tenemos que sacarla de la mezcladora hacia un recipiente de la forma más primaria, entonces necesitamos 2 personas, pongamos, para vaciar la mezcladora, de modo que lo hagan rápida y eficientemente para que la mezcladora quede habilitada para la siguiente mezcla que lo tiene que preparar, empezar a preparar inmediatamente, ¿no? No va a estar esperando la mezcladora. Si en vez de 2 personas tengo una persona, voy a tardar más, ¿no? Y la mezcladora va a estar girando ahí porque no la descargamos a tiempo. Si tengo 3 personas y solo necesito 2, una de las 3 personas va a estar parada luego se tiene que hacer el acabado o terminación. Todo eso para determinado volumen de hormigón, el volumen que ha despachado la mezcladora tiene que ser en el mismo tiempo que está listo otro volumen y así sucesivamente. Entonces todo ese proceso tiene que estar bien planeado, bien verificado y bien controlado, ¿verdad? De modo que así ocurre. Y cada parte de ese proceso, cada acción, tiene que realizarse adecuadamente, ¿no? Ese tipo de palabras no me gustan, ¿no? Porque son verbos, no son verbos, son
son cosas relativas, ¿no? Adecuadamente. Use un material apropiado. ¿Qué es apropiado, no? Yo me pongo a discutir con la persona que está usando este material y me dice, pero el iPhone es apropiado. Y yo le digo, no, no es apropiado, no es apropiado, no, no tiene sentido, ¿no? Por eso en ingeniería, cuando queremos definir qué es apropiado o qué es eficiente o qué es lo mejor posible, tenemos que decir que mida tanto por tanto, que pese tanto, que tenga esta resistencia, que tenga esta característica, que tenga este color, que tenga este olor, que tenga este sabor, ¿no? Tenemos que definirlo lo más precisamente posible para poder tener la autoridad de decir, este no entra en el asunto y está rechazado. Nosotros mismos, ¿no? Porque tenemos que garantizar la calidad de lo que estamos haciendo. Luego viene la introducción del hormigón dentro del molde. Hay moldes de todo tipo, ¿no es cierto? Moldes angostos, moldes gruesos, moldes altos, moldes bajos, moldes que son como una caja, moldes que son como una estatua que tiene lugares chiquitos, lugares grandes, lugares estrechos. Hay que meterse a la cabeza. ¿Por qué lo digo? Porque en nuestro medio es muy común, lastimosamente demasiado común, que el hormigón esté realmente lleno de huecos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Es una columna de hormigón? ¿Es una columna de huecos? Ajeno, parejo, uniforme, tanto en el fondo del molde como en cualquier recoveco, como en la superficie, como en la masa, o en cualquier parte. Tiene que ser del mismo, lo cual significa que no solamente tenemos que pretender introducir el hormigón totalmente dentro del volumen, sino que además lo tenemos que hacer uniformemente sin segregarlo, ¿no? Porque no es a rellenarlo después los huequitos con mortero como hacen en nuestro medio, que es lo primero que ocurre en nuestro medio al día siguiente del vaciado, cuando se va a mirar el hormigón que ayer vaciamos. La primera persona que va ahí, que no es el ingeniero, ¿no? Porque el ingeniero va tarde, ¿no? O no va, pero la primera persona que es el tempranero, ahí el capataz, el jefe de los albañiles, etcétera, el maestro, va y mira los huecos por aquí, huecos allá, ¿no? La realidad.
Ayer se veía bonito, pero hoy día se ve la realidad. Y peor si sacamos el encofrado. Cuando saquemos el encofrado aparece toda la realidad desnuda. ¿Y qué hace ese albañil? Experimentado, trabaja 20 años ya. ¿Qué hace? Hace preparar arenita con cemento y lo tapa los huecos. De modo que ustedes vayan a una obra y van a ver que lleno de parchecitos por aquí y por allá, porque se nota la diferencia entre una mezcla nueva y una mezcla vieja, ¿verdad? Esa es la práctica que se realiza en nuestro medio y es muy común, tan común que es aceptada. Entonces, lo primero que hace el ingeniero cuando llega a las 11 de la mañana, después de haber dormido hasta las 10, y le dice, ¿qué tal? ¿Viste cómo está el hormigón? Sí, ingeniero, ¿no? ¿Y tapaste todos los huecos? Sí, ingeniero, ¿no? Sin que le diga el ingeniero. ¿Por qué? Porque es poner los parches para que no se vean los defectos y las deficiencias de un trabajo mal hecho. Pero ahí llega su sobrino que está estudiando ingeniería y le dice, oye tío, ¿y por qué están esas manchas ahí de mezcla? Ah, son los huecos que quedan y que se tapan. ¿Y eso no está mal? No, no, eso es normal. Eso es normal. Esa va a ser la respuesta. No lo es, jóvenes. No lo es. No es normal. Es como si un panadero o un pastelero tiene que hacer un queque y tiene su molde para el queque, pero lo hace tan mal que cuando saca el queque no tiene la forma del molde o la torta, sino que tiene un hueco ahí, entonces lo rellena con pan y cuando le pillan le dicen, es normal. Bueno, esa es la función del colocado del hormigón, colocar bien, sin segregar el hormigón. ¿Y qué más bien? La consolidación. ¿Qué es la consolidación? La consolidación es lograr lo mismo que acabo de decir, pero ayudado por una acción externa o interna, pero una acción aparte, que es sacudir el hormigón para ayudarle a que realmente se acomode, porque como no es un líquido, podemos empujar de arriba y el hormigón no va a fluir, ¿no? Porque hemos hablado de la fluidez, puede ser mucha, regular, poca o ninguna. Entonces, de alguna manera tenemos que forzar, si ustedes quieren, a que el hormigón rellene realmente las cosas, porque nosotros podemos echar hormigón en el fondo del encofrado y pensar que está llenando todo, pero no lo está. Tenemos que asegurarnos de eso. Y la vibración, que es una forma de consolidación, ayuda a que eso ocurra, porque lo sacude a lo vibra, lo sacude como haría el pastelero para que su masa entre bien en su molde. Entonces es una ayuda, es una acción externa, que además tenemos que tener cuidado, ya se ha dicho, porque en la consolidación puede ocurrir una segregación del hormigón y no queremos eso. Entonces tiene que ser bien hecha, con el equipo adecuado, la persona adecuada. Y punto, ¿no? Ya está el hormigón donde debe estar. Ya tiene la densidad que tiene que tener. ¿Eliminamos todos los vacíos? No. ¿Por qué? Porque inevitablemente van a quedar algunos vacíos, pero no ausentes de hormigón, sino llenos de agua y llenos de aire. El agua va a quedar, el agua que sobra, la única forma de sacarla sería que si el hormigón fuera como una esponja y la exprimimos, pero no podemos hacer eso. Hay agua, sabemos, no toda el agua reacciona con el cemento para formar la pasta, no toda el agua. Hay agua que sobra y eso es lo que nos permite que el hormigón tenga plasticidad, y etc. Todo ese agua que sobra no desaparece, no se esfuma, sino que está dentro del hormigón. Y ese agua, como todo agua, sale, pues, ¿no? Busca la forma de salir. Por gravedad baja, por capilaridad sube, por contacto moja todo lo que le toca y por evaporación sale al aire.
No lo hace de un solo saque, lo hace poco a poco, a veces tarda días, semanas, puede tardar. No nos damos cuenta porque obviamente al principio será mucha agua, pero después es muy poquísima. Entonces ese agua sale. Y cuando ese agua sale, deja libres los espacios que ocupaba. Por eso es que el hormigón, por muy bueno que sea, por muy denso que sea, cuando está sólido, lo sacamos y lo rompemos en laboratorio, por ejemplo, una probeta, lo vemos como un queso lleno de huequitos. Pero esos huequitos son parte de la masa del hormigón. Esos huequitos no podíamos rellenarlos cuando estábamos haciendo el vaciado, ¿correcto? No podíamos rellenarlos. Si fuera posible eliminarlos, los eliminaríamos. Algunos dicen que al vibrar el hormigón se elimina agua y se elimina aire. Es cierto, pero también generamos una segregación en el hormigón, por eso el vibrado tiene que ser medido. ¿Ok? Esos huequitos que quedan, o burbujas de aire, que al final los que eran agua se convierten en aire, quedan como aire cuando el agua desaparece. Además, el agua no está ahí como líquido, sino que está mojando las paredes, ¿no? Y al final desaparece. Y más los huequitos que quedan de burbujas de aire mismo que quedan atrapadas en el hormigón. Todo eso hace que el hormigón sea poroso, finalmente poroso. Pero eso es otra historia, eso no es resultado de la colocación. Cuando yo decía huecos, me refiero pues a huecos, ¿no? A pedazotes, no a burbujitas. Además, las burbujitas y los huecos que deja el agua y el aire son relativamente esféricos, ¿no? En cambio, los huecos son huecos nomás, pues tienen cualquier forma, ¿no? Cualquier tamaño, ojalá que no sea muy grande. Hay, yo creo, un par de fotos en el texto, ¿no? Que nos muestran, creo que cuando hablábamos de plasticidad, algo así, algunas imágenes, que muestran los malos vaciados, aunque no crean ustedes, son comunes acá, en nuestro medio. No digo que todos sean así, unos mejores que otros o peores que otros, pero que hay. Y es un poco difícil encontrar un buen vaciado, ¿no? O sea que homogéneo, totalmente relleno. Y ojo, que en el hormigón endurecido, lo único que podemos apreciar como bueno o como malo, cuando yo hablo de huecos o cuando hablo, o como hablo de no huecos, estoy hablando de lo que se ve, o sea, de lo que está afuera, ¿no? Y adentro, de repente afuera está bonito y adentro, ¿qué pasa, no? Y bueno, finalmente viene el acabado, termina así, que es un para mí, el caso de una losa, por ejemplo, que es un elemento aplanado, el molde se chorrea, digamos. Entonces, todo lo de encima de la losa tenemos que moldear a mano, a máquina o lo que sea, pero tenemos que moldear sin molde. A esa operación se le llama acabado. Diferentes elementos tienen distintas técnicas y distintas exigencias. Una losa es exigente porque se supondría que tiene que ser plana, de un espesor uniforme, ¿no? En cambio, en una columna, el pedacín y que queda sin moldear, que es la parte de arriba, casi no importa cómo quede, ¿no? Tiene que estar plasmada, ¿no? Quiero ahí que esto va. Entonces son distintos casos, siempre son distintos casos. Cada obra es diferente en sí misma. Pero esas son las cosas que tienen que ser. Cuando se termina así, cuando la segunda etapa, que es el manejo, el hormigón queda en reposo hasta que cambia de estado, del estado fresco, pasa al endurecido, en el estado endurecido va a desarrollar
Se cortó, ¿no, jóvenes? Sí, ¿O solo me ingeniero. pasó a mí? Bueno, lo lamento. Decíamos que una vez que se acaba la terminación, lo que llamamos terminación, el hormigón entra en reposo. Ya no lo podemos tocar, ni mover, ni pisar, ni sacudir, ni nada. La obligación del ingeniero es que así sea. El ingeniero tiene que haber tomado todas las medidas para suspender cualquier acción que pudiera dañar el hormigón, particularmente en las primeras horas, ¿no? Porque está en estado fresco todavía y lo va a estar durante muchas horas. Entonces es obligación del ingeniero haber tomado, no ese rato recién, todas las medidas necesarias para proteger el hormigón. La misión del ingeniero después de que se termina la segunda etapa, que sería el uso del hormigón fresco, el manipuleo. La obligación del ingeniero son dos: proteger el hormigón hasta su mayoría de edad, que es cuando tiene la resistencia deseada. Tarea uno. Tarea dos: reducir al máximo las pérdidas de agua, porque eso genera contracciones que ya hemos estudiado que son muy peligrosas para el hormigón y son inevitables en la medida que no tomemos precauciones para que esa salida del agua sea violenta. Ya se dijo, esas son las misiones del ingeniero, pero ya el hormigón no se puede tocar. Más bien el ingeniero tiene que hacer que nadie lo toque. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Perdón. Hasta que el hormigón tenga la capacidad de no sufrir ningún daño porque lo toque. Entonces, quién sabe, a las 5 horas yo puedo ir y tocado y no me va a pasar nada. Ni siquiera va a quedar la huella de mi dedo. Pero si yo lo hago a los 15 minutos, voy a dejar marcado mi dedo. Como que algunos ponen su nombre y todo, ¿no? Aquí estuvo Joseph, ¿no? Esa, eso es descuido del ingeniero. Huellas de un perro, ¿no? Que pasó por ahí. Descuido del ingeniero, no tiene la culpa el perro, ni Joseph tiene la culpa, el ingeniero, porque le vio prever que eso no ocurra. Y cuando ya está endurecido, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a tapar o lo va a dejar así como un monumento al futuro, como un recuerdo de su obra, su obra? Entonces, en las obras al día siguiente, si es una losa, ya se puede pisar, pero no es para que entren 40 obreros con sus carretillas, ¿no? Entrará uno, el más responsable, cuidadosamente verá algunas cosas, tapará los huecos para el ingeniero, regará, que dice que tiene que hacer el curado, ¿no? A los 2, 3 días ya entrarán los otros que tienen que trabajar, tienen que seguir haciendo el edificio, entrará el fierrista, entrará el otro. A la semana ya meterán ladrillos, dejarán por aquí, por allá, irán desencofrando. Todo eso tiene su proceso, ¿no es cierto?, según el caso. Y a las 3 semanas seguramente estarán ahí como si no hubiera pasado nada, preparando el vaciado. ¿Quién tiene que controlar que esa recarga o carga del hormigón recién vaciado vaya ocurriendo de manera gradual, de manera prudente, de manera secuencial, de manera planeada? ¿Quién tiene que ver eso? El ingeniero. No es que está de vacaciones porque no hay vaciado. Tiene que estar haciendo un seguimiento continuo para el siguiente vaciado. Y así va avanzando la obra de vaciado en vaciado. Y durante todo ese tiempo se va esperando que el hormigón endurezca y adquiera la calidad respectiva para luego hacer las pruebas de verificación correspondientes, que son los ensayos de rotura, que ojalá sean los más eficientes posibles y no 51, y que no tengamos que estar buscando repechajes ni nada por el estilo, sino que la obra y la calidad apropiada, a la calidad apropiada le vamos a agarrar, tomar la mano por si estamos en pandemia, ¿no? Al propietario y le vamos a decir, señor, ahí tiene su estructura y está garantizada porque está bien hecha.
y hemos proyectado que va a durar 50 años sin ningún problema y que sea verdad, ¿no? Así el ingeniero se muera el siguiente año, pero tiene la promesa hecha que se va a cumplir porque fue un buen profesional y fue un buen trabajo. No tiene que inventarse nada, solamente tiene que hacer bien las cosas, nada más. ¿Comprende? Ese es el proceso. Ahora, entre medio hay tipos de equipos, tipos de metodologías, lean, es bonito, entérense las cosas que hay, curioseen, ¿no es cierto? Están más o menos descritas levemente, no hay mucho espacio ni tiempo. Pero las técnicas que se usan, por ejemplo, ese comentario que hay, me parece, sobre Dubái, donde se muestran unas bombas que lograron bombear el hormigón a 600, no sé cuántos metros, son fantasías, ¿no? Fantasías. Imagínense, 600 metros debe ser la mitad del campus, ¿no? De longitud. Entonces son palabras mayores. ¿Y por qué ustedes jóvenes no van a ambicionar estar en una de esas obras? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Mm? ¿Qué, qué les hace menos que los que han estado realmente en ese tipo de trabajo? La única diferencia es la voluntad, ¿no? La formación. Y lo primero que uno tiene que hacer es por lo menos asistir a sus sesiones virtuales, ¿no? En la modesta universidad que está estudiando, en el modesto, con el modesto docente que tiene y en el modesto país en que vive, para que luego vaya superando eso y mejorando y teniendo mejores expectativas. Pero si ni eso podemos hacer bien, medianamente bien, entonces, ¿cómo vamos a llegar allá? Ahí no hay masismo, ¿no? Para que de pronto alguien que no sabe hacer nada sea ministro o presidente, ahí no hay eso, ¿no? Son méritos, son capacidades. Bueno, les cedo la palabra, no sé tantas cosas que hay entre medio, que mezclado, que transporte, que colocado, que vibrado. Pregunten, joven. No lo sé todo, pero a ver, lo que pueda. No tienen curiosidad. El tema de los camiones, por ejemplo.